Anciano millonario muere solo y abandonado. Sus hijos quedan en shock al leer el testamento. Don Ernesto Valdés se encontraba sentado en su imponente despacho, rodeado de lujosos muebles de caoba y estanterías repletas de libros que jamás había leído. Sus ojos cansados miraban fijamente la pantalla de su ordenador, donde las cifras de su imperio financiero bailaban ante él. A sus 78 años, era uno de los hombres más ricos del país, pero también uno de los más solitarios. El sonido del intercomunicador rompió el silencio. Don Ernesto, sonó la voz de su asistente, su hijo Carlos está en la línea 1. Dice que es urgente. Ernesto suspiró profundamente antes de contestar. Gracias, Marta. Pásame la llamada. Tomó el auricular con mano temblorosa. ¿Carlos? ¿Qué sucede, papá? La voz de su hijo mayor sonaba agitada. Necesito tu ayuda. He tenido algunos problemas con mis inversiones y, déjame adivinar, interrumpió Ernesto, su voz cargada de decepción. ¿Necesitas dinero? Bueno, sí, admitió Carlos. Pero es solo un préstamo temporal. Te lo devolveré en cuanto, como los últimos 3 préstamos temporales. Ernesto no pudo evitar el sarcasmo en su voz. Carlos, hijo, ¿cuándo vas a aprender a manejar tu propio dinero? Lo estoy intentando, papá. Pero las cosas están difíciles y, las cosas siempre están difíciles para ti, ¿no es así? Ernesto se frotó las sienes, sintiendo que un dolor de cabeza se avecinaba. ¿Cuánto necesitas esta vez? Hubo un momento de silencio antes de que Carlos respondiera. 200,000. Ernesto casi se atraganta. ¿200,000? ¿En qué demonios te has metido esta vez? Es complicado, murmuró Carlos. Pero te juro que esta vez es diferente. Tengo un plan sólido y, siempre tienes un plan sólido, Carlos, interrumpió Ernesto. Y siempre termina en desastre. ¿Cuándo fue la última vez que me llamaste solo para preguntar cómo estaba? Vamos, papá, no seas así, protestó Carlos. Sabes que me preocupo por ti. ¿Te preocupas por mí o por mi dinero? La pregunta quedó flotando en el aire, pesada y acusadora. No puedo creer que digas eso, respondió Carlos, su voz mezclando indignación y culpa. Eres mi padre. Sí, soy tu padre. Y a veces me pregunto si eso significa algo para ti más allá de ser tu banco personal. Ernesto sintió una punzada de dolor en el pecho, pero no era físico. Era el dolor de años de decepción acumulada. Mira, si no quieres ayudarme, solo dilo, espetó Carlos. No necesito un sermón. Ernesto cerró los ojos, contando hasta 10 mentalmente antes de responder. Te transferiré el dinero mañana. Pero Carlos, esta es la última vez. ¿Me entiendes? La última. Sí, entiendo. Gracias, papá. Te lo compensaré, ya verás. La voz de Carlos sonaba aliviada, toda la tensión anterior desaparecida ahora que había conseguido lo que quería. Eso espero, murmuró Ernesto. Cuídate, hijo. Tú también, papá. Adiós. El clic de la llamada terminada resonó en los oídos de Ernesto como un disparo. Se quedó mirando el teléfono por un largo momento, preguntándose en qué se había equivocado con sus hijos. El intercomunicador volvió a sonar. Don Ernesto, su hija Lucía está aquí. Dice que necesita verlo urgentemente. Ernesto suspiró. Hazla pasar, Marta. Momentos después, Lucía Valdés irrumpió en el despacho como un torbellino de Chanel y perfume caro. A sus 35 años, era la viva imagen de su difunta madre, hermosa, elegante y completamente consciente de ello. Papi, exclamó, plantando un beso en la mejilla de Ernesto. ¿Cómo está mi padre favorito? Soy tu único padre, Lucía, respondió Ernesto, sin poder evitar una pequeña sonrisa. Siempre había tenido debilidad por su hija menor. Y por eso eres mi favorito, rió Lucía, sentándose frente al escritorio. ¿Cómo te has sentido? Pareces cansado. Estoy bien, dijo Ernesto, aunque ambos sabían que no era cierto. ¿Qué te trae por aquí? Hace meses que no te veía. La sonrisa de Lucía vaciló por un momento. Oh, ya sabes, he estado ocupada.
La vida social, los compromisos, repitió Ernesto. ¿Es así como llamas ahora a tus fiestas y viajes? Lucía tuvo la decencia de parecer avergonzada, aunque solo por un instante. Vamos, papi, no seas así. Sabes que te quiero, lo sé, cariño. Yo también te quiero. Ernesto se reclinó en su silla. Pero me gustaría verte más a menudo. Y no solo cuando necesitas algo. ¡Qué injusto eres!, protestó Lucía. No siempre vengo porque necesito algo. Ernesto arqueó una ceja. Ah, ¿no? Entonces hoy has venido solo para charlar. Lucía abrió la boca para protestar, pero luego la cerró, derrotada. Bueno, la verdad es que sí necesito un pequeño favor. Lo sabía, murmuró Ernesto. ¿De qué se trata esta vez? Verás, comenzó Lucía, jugando nerviosamente con su collar de perlas. Hay esta maravillosa oportunidad de inversión en bienes raíces en Marbella. Un complejo de lujo frente al mar, muy exclusivo. Pero necesito un poco de capital inicial para entrar. Lucía, interrumpió Ernesto, la última vez que invertiste en bienes raíces, perdiste $500,000 en un esquema piramidal. Esto es diferente, insistió Lucía. He hecho mi investigación esta vez. Es una oportunidad real, te lo juro. Ernesto la miró fijamente. ¿Cuánto? Solo $1,000,000, dijo Lucía rápidamente. Es una ganga, considerando el potencial de retorno. ¿1,000,000? Ernesto casi se cae de su silla. Lucía, ¿te has vuelto loca? ¿Tienes idea de lo que es $1,000,000? Por supuesto que sí, papi, respondió Lucía, ofendida. No soy tonta, a veces me lo pregunto, murmuró Ernesto. Lucía, cariño, no puedo seguir financiando tus caprichos. Tienes que aprender a vivir con tus propios medios. Pero papi, protestó Lucía, sus ojos llenándose de lágrimas, esta es una oportunidad única en la vida. No puedo perderla. Ernesto sintió que su resolución flaqueaba. Siempre había sido débil ante las lágrimas de su hija. Lucía, por favor, no hagas esto. Te lo ruego, papi, sollozó Lucía. Haré lo que sea. Vendré a visitarte más seguido, te lo prometo. Incluso cancelaré mi viaje a Bali el mes que viene. Ernesto la miró sorprendido. ¿Harías eso? Lucía asintió, limpiándose las lágrimas. Sí, lo haré. Por ti, papi. Ernesto suspiró profundamente. Está bien, Lucía. Te daré el dinero. El rostro de Lucía se iluminó instantáneamente. Oh, papi. Gracias, gracias, gracias. Se levantó de un salto y rodeó el escritorio para abrazar a su padre. Eres el mejor padre del mundo. Sí, sí, murmuró Ernesto, palmeando torpemente la espalda de su hija. Solo, por favor, sé cuidadosa esta vez, ¿de acuerdo? Lo seré, te lo prometo, dijo Lucía, plantando otro beso en la mejilla de su padre. Te quiero, papi. Nos vemos pronto, y con eso, salió del despacho tan rápido como había entrado, dejando tras de sí una estela de perfume caro y promesas vacías. Ernesto se quedó mirando la puerta cerrada, sintiendo un peso en el corazón. ¿Cuándo se había convertido en un cajero automático para sus hijos? ¿Dónde había fallado como padre? El intercomunicador sonó una vez más. Don Ernesto, dijo Marta, su hijo menor, Alejandro, está en la línea 2. Ernesto cerró los ojos, preparándose mentalmente. Pásame la llamada, Marta, papá. La voz de Alejandro sonaba distante, como si estuviera llamando desde el otro lado del mundo. Conociendo a su hijo menor, probablemente así era. Alejandro, respondió Ernesto. ¡Qué sorpresa! ¿Dónde estás ahora? En Bali, dijo Alejandro. Es increíble aquí, papá. Deberías venir alguna vez. Ernesto reprimió un suspiro. Sabes que no puedo viajar, hijo. Mi salud no me lo permite. Oh, cierto, dijo Alejandro, como si acabara de recordarlo. Lo siento, se me olvidó. Claro, murmuró Ernesto. ¿Qué necesitas, Alejandro? Hubo un momento de silencio antes de que Alejandro respondiera.
¿Por qué asumes que necesito algo? Porque nunca llamas a menos que necesites algo, respondió Ernesto, sin rodeos. Vamos, hijo. Ahórrame el tiempo y dime qué pasa. Alejandro suspiró audiblemente. Está bien, está bien. Mira, he estado pensando en abrir un restaurante aquí en Bali. La comida es increíble y hay un mercado real para la cocina de fusión. Alejandro, interrumpió Ernesto, la última vez que intentaste abrir un restaurante, perdiste todo tu dinero en 3 meses. Eso fue diferente, protestó Alejandro. Era joven e inexperto. Ahora sé lo que estoy haciendo. Ah, sí. Ernesto no pudo evitar el escepticismo en su voz. ¿Y qué te hace pensar que esta vez será diferente? Tengo un plan sólido, insistió Alejandro. He hecho mi investigación, tengo contactos locales. Solo necesito un poco de capital inicial. Ernesto cerró los ojos, sintiendo que la conversación se repetía como un disco rayado. ¿Cuánto? 500.000, dijo Alejandro rápidamente. Es una ganga, considerando el potencial. Ernesto sintió que la ira bullía en su interior. ¿Una ganga? $500.000 te parece una ganga? Vamos, papá, dijo Alejandro, su voz tornándose defensiva. Para ti eso es calderilla, calderilla. La voz de Ernesto se elevó. ¿Tienes idea de cuánto he trabajado para ganar ese dinero? ¿Cuántos sacrificios he hecho? Oh, aquí vamos de nuevo, gruñó Alejandro. El discurso del yo me hice a mí mismo. Papá, vivimos en tiempos diferentes. Las cosas no son tan fáciles para nosotros como lo fueron para ti. Ernesto sintió que la sangre le hervía. ¿Fáciles? ¿Crees que fue fácil para mí? Trabajé 18 horas al día durante años. Perdí a tu madre porque estaba demasiado ocupado construyendo este imperio. ¿Y para qué? Para que mis hijos lo despilfarren en caprichos y oportunidades de inversión, punto. No es justo que nos culpes por tus errores, papá, espetó Alejandro. No fuimos nosotros quienes te obligamos a descuidar a mamá. El silencio que siguió fue ensordecedor. Ernesto sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Alejandro, dijo finalmente, su voz apenas un susurro, no vuelvas a hablar así de tu madre. Hubo un momento de silencio tenso antes de que Alejandro hablara de nuevo. Lo siento, papá. Me pasé de la raya. Es solo, estoy frustrado. Quiero hacer algo por mí mismo, demostrar que puedo tener éxito. Ernesto sintió que la ira se desvanecía, reemplazada por un cansancio profundo. Lo sé, hijo. Pero tirando mi dinero no es la forma de hacerlo. Entonces, ¿qué sugieres?, preguntó Alejandro, su voz mezclando frustración y desesperación. Que vuelva a casa y trabaje en la empresa familiar. ¿Sería eso tan terrible?, preguntó Ernesto. Podrías aprender el negocio, prepararte para tomar las riendas algún día. Alejandro rió sin humor. ¿Y ser como Carlos? No, gracias. Prefiero hacer mi propio camino. Alejandro, dijo Ernesto, sintiendo que la conversación se le escapaba de las manos, no puedo seguir financiando tus sueños. Tienes que aprender a valerte por ti mismo. Genial, escupió Alejandro. Así que Carlos y Lucía pueden seguir sangrándote, pero cuando yo pido ayuda, de repente te preocupa que aprenda a valerme por mí mismo. Qué conveniente. Ernesto se sorprendió. ¿Cómo sabes sobre Carlos y Lucía? Oh, vamos, papá. No somos estúpidos. Hablamos entre nosotros, ¿sabes? Sé que les has dado dinero hoy. El anciano millonario sintió que le faltaba el aire. Sus hijos hablaban a sus espaldas, comparando cuánto dinero sacaban de él. ¿En qué se había convertido su familia? Alejandro, dijo Ernesto, luchando por mantener la calma, esto no es una competencia. No se trata de quién puede sacarme más dinero. Ah, ¿no? Porque parece que es en lo único en lo que nos hemos convertido para ti. Tu maldita chequera con piernas. Las palabras de su hijo menor le dolieron más de lo que estaba dispuesto a admitir. Eso no es justo, Alejandro. Los amo a los tres. Todo lo que he hecho, lo he hecho por ustedes. Amor.
La risa amarga de Alejandro resonó a través del teléfono. ¿Llamas amor a esto? Ni siquiera nos conoces, papá. ¿Sabes cuál es mi comida favorita? ¿Mi color preferido? La última vez que lloré, Ernesto se quedó en silencio, dándose cuenta de que no podía responder a ninguna de esas preguntas. Lo imaginaba, continuó Alejandro. Pero apuesto a que sabes exactamente cuánto dinero tienes en cada una de tus cuentas bancarias. Hijo, por favor, suplicó Ernesto, sintiendo que su corazón se rompía un poco más con cada palabra. No quiero que las cosas sean así entre nosotros. ¿Y cómo quieres que sean, papá? ¿Quieres que finjamos ser una familia feliz? Que vengamos a visitarte una vez al año, sonriamos para la foto y luego volvamos a nuestras vidas. No, yo. Ernesto se detuvo, dándose cuenta de que no sabía qué decir. ¿Qué quería realmente de sus hijos? Mira, dijo Alejandro, su voz sonando cansada de repente, olvídalo del restaurante. Fue una mala idea de todos modos. Espera, Alejandro, dijo Ernesto rápidamente, temiendo que su hijo colgara. Podemos hablar de esto. Tal vez podrías venir a casa y podríamos discutirlo en persona. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Finalmente, Alejandro habló. ¿Para qué, papá? ¿Para qué me sermonees sobre responsabilidad financiera mientras firmas otro cheque para Carlos o Lucía? No, para que podamos hablar. Realmente hablar, insistió Ernesto. Sobre ti, sobre tus sueños, sobre nosotros. Otro silencio. Ernesto podía imaginar a su hijo menor sopesando sus opciones, tal vez mirando el océano en Bali, tan lejos de casa. No lo sé, papá, dijo finalmente Alejandro. Han pasado muchas cosas. No sé si podemos arreglarlo con una simple charla. Tal vez no, admitió Ernesto. Pero tenemos que empezar por algún lado, ¿no crees? Alejandro suspiró profundamente. Supongo que sí. Mira, tengo que pensarlo, ¿de acuerdo? Te llamaré en unos días. Está bien, hijo, dijo Ernesto, sintiendo una mezcla de alivio y ansiedad. Estaré esperando tu llamada. Adiós, papá, dijo Alejandro, y colgó antes de que Ernesto pudiera responder. El anciano millonario se quedó mirando el teléfono por un largo momento, sintiendo el peso de años de errores y oportunidades perdidas. Finalmente, presionó el botón del intercomunicador. Marta, dijo, su voz sonando cansada incluso para sus propios oídos, cancela mis reuniones para el resto del día. Necesito estar solo. Sí, señor, respondió su fiel asistente. ¿Se encuentra bien? ¿Necesita que llame al médico? Ernesto sonrió tristemente. Marta siempre se preocupaba por él, más que sus propios hijos. No, Marta. Estoy bien. Solo, necesito pensar. Entendido, señor. Llámeme si necesita algo. Ernesto se reclinó en su silla, cerrando los ojos. Las conversaciones con sus hijos se repetían en su mente, cada palabra, cada acusación, cada demanda de dinero. ¿Cómo habían llegado a este punto? Se levantó con dificultad, sus articulaciones protestando con cada movimiento. Caminó lentamente hacia la ventana, observando los jardines impecablemente cuidados de su mansión. Todo ese lujo, todo ese dinero, ¿y para qué? Para estar solo en sus últimos años, con hijos que solo lo veían como un banco. El sonido de su teléfono móvil lo sacó de sus pensamientos. Era un mensaje de texto de Lucía. Papi, gracias por el dinero. Eres el mejor. Te quiero. Ernesto sintió una punzada de dolor en el pecho. ¿Era eso amor? ¿O solo gratitud por el dinero? Ya no estaba seguro de poder distinguir la diferencia. Decidió dar un paseo por los jardines. Tal vez el aire fresco le ayudaría a aclarar su mente. Mientras caminaba por los pasillos de mármol de su mansión, se cruzó con varios miembros del personal. Todos lo saludaron respetuosamente, pero Ernesto no pudo evitar notar las miradas de lástima en sus ojos. ¿Acaso todos sabían lo solo que estaba? En el jardín, se sentó en un banco frente a un hermoso rosal. Recordó cómo a su difunta esposa, Elena, le encantaban estas flores. Solía pasar horas cuidándolas,
hablándoles como si fueran sus hijos. «Oh, Elena», murmuró Ernesto, sintiendo que las lágrimas se acumulaban en sus ojos. «¿Qué he hecho? ¿Cómo pude fallarles tanto a nuestros hijos?» Como si el cielo respondiera a su dolor, comenzó a llover suavemente. Ernesto no se movió, dejando que las gotas se mezclaran con sus lágrimas. «Señor», escuchó la voz de Marta detrás de él. «Está lloviendo. Debería entrar antes de que se resfríe». Ernesto se volvió para mirarla. Marta estaba allí, sosteniendo un paraguas, con preocupación genuina en sus ojos. «Marta», dijo Ernesto, su voz quebrada por la emoción. «¿Crees que soy un mal padre?» La asistente pareció sorprendida por la pregunta. «Señor, yo no creo que me corresponda juzgar eso». «Por favor, Marta», insistió Ernesto. «Has estado conmigo por años. Has visto cómo he criado a mis hijos. Sé honesta conmigo». Marta dudó por un momento, luego se sentó junto a Ernesto en el banco, sosteniendo el paraguas sobre ambos. «Señor Valdés», comenzó, eligiendo cuidadosamente sus palabras, «creo que usted ama profundamente a sus hijos». Pero, presionó Ernesto. «Pero tal vez ha confundido dar dinero con dar amor», dijo Marta suavemente. «El dinero puede comprar muchas cosas, señor, pero no puede comprar una relación genuina». Ernesto asintió lentamente, las palabras de Marta confirmando lo que ya sabía en su corazón. «¿Crees que es demasiado tarde?», preguntó, su voz apenas un susurro. «¿Para arreglarlo?». Marta sonrió gentilmente. «Nunca es demasiado tarde para el amor, señor. Pero requerirá esfuerzo y paciencia». Ernesto se quedó en silencio por un momento, contemplando las palabras de su asistente. Finalmente, se levantó, sintiendo una nueva determinación. «Tienes razón, Marta», dijo. «Es hora de hacer las cosas de manera diferente. No más cheques, no más soluciones rápidas. Es hora de reconstruir mi familia, sin importar cuánto tiempo tome». Marta sonrió, claramente aliviada de ver a su jefe con un nuevo propósito. «Me alegra oír eso, señor. ¿Por dónde piensa empezar?». Ernesto miró hacia la mansión, su mente ya trabajando en un plan. «Creo que es hora de hacer algunas llamadas. Y tal vez sea hora de hacer algunos cambios en mi testamento». Mientras caminaban de vuelta a la casa, Ernesto sintió una mezcla de miedo y esperanza. No sería fácil, lo sabía. Sus hijos probablemente resistirían el cambio al principio. Pero estaba decidido a no rendirse. Era hora de ser el padre que sus hijos necesitaban, no solo el banco que querían. «Marta», dijo mientras entraban, «por favor, llama a mi abogado. Tenemos mucho trabajo que hacer». El sol apenas se asomaba por el horizonte cuando Ernesto Valdés abrió los ojos. Por un momento, se quedó mirando el techo de su lujosa habitación, recordando los eventos del día anterior y la decisión que había tomado. Con un suspiro, se incorporó lentamente, sus articulaciones protestando con cada movimiento. «Buenos días, señor», saludó una voz familiar. Marta, su fiel asistente, estaba de pie junto a la puerta con una bandeja de desayuno. «¿Cómo se siente hoy?». Ernesto esbozó una pequeña sonrisa. «Como un viejo tonto que ha tomado demasiado tiempo para darse cuenta de sus errores, Marta». Marta colocó la bandeja en la mesita de noche y se sentó en el borde de la cama. «Señor, no sea tan duro consigo mismo. Lo importante es que está tomando medidas para cambiar las cosas». «Tienes razón, como siempre», asintió Ernesto. «¿Has podido contactar con mis hijos?». Marta asintió. «Sí, señor. Carlos y Lucía han confirmado que vendrán esta tarde. Alejandro, bueno, dijo que lo pensaría». Ernesto sintió una punzada de dolor ante la mención de su hijo menor, pero se obligó a mantener la compostura. «Entiendo. Gracias, Marta. Por favor, asegúrate de que todo esté listo para la reunión». Mientras Marta salía de la habitación, Ernesto se preparó para enfrentar el día más importante de su vida. Sabía que no sería fácil, pero estaba determinado a hacer las cosas bien esta vez. Horas más tarde, Ernesto se encontraba en su estudio, revisando algunos documentos con su abogado, el señor Ramírez.
Don Ernesto, dijo Ramírez, ajustándose las gafas, ¿está seguro de que quiere proceder con estos cambios en su testamento? Son bastante drásticos. Ernesto asintió con firmeza. Más que seguro, Ramírez. Es hora de que mis hijos aprendan el valor del trabajo duro y la responsabilidad. Antes de que Ramírez pudiera responder, se escuchó un alboroto en el pasillo. Papá. La voz de Lucía resonó por toda la casa. ¿Dónde estás? Tengo noticias increíbles sobre la inversión en Marbella. Ernesto y Ramírez intercambiaron una mirada. Parece que la función está a punto de comenzar, murmuró el abogado. Que así sea, respondió Ernesto, enderezándose en su silla. Hazlos pasar, Marta, llamó. Momentos después, Lucía entró en el estudio como un torbellino de energía y perfume caro. Detrás de ella, con una expresión de fastidio apenas disimulada, venía Carlos. Papi, exclamó Lucía, plantando un beso en la mejilla de Ernesto. No vas a creer lo que, no sabía que estabas ocupado. Su sonrisa vaciló al ver al abogado. Está bien, Lucía, dijo Ernesto. El señor Ramírez estaba a punto de irse. Por favor, tomen asiento. Tenemos mucho de qué hablar. Carlos, que hasta ese momento había permanecido en silencio, frunció el ceño. ¿Qué está pasando, papá? ¿Por qué la reunión familiar de emergencia? Ernesto respiró hondo. Siéntense, por favor. Estamos esperando a una persona más. Como si fuera una señal, se escuchó el sonido de la puerta principal abriéndose y cerrándose, seguido de pasos que se acercaban al estudio. Lamento llegar tarde, dijo una voz desde la puerta. El tráfico desde el aeropuerto estaba horrible. Todos se volvieron para ver a Alejandro, de pie en el umbral, con una pequeña maleta de viaje a sus pies. Alejandro, exclamó Lucía, sorprendida. ¿Qué haces aquí? Pensé que estabas en Bali. Alejandro se encogió de hombros, entrando en la habitación. Papá dijo que era importante. Así que tomé el primer vuelo que pude. Ernesto sintió que su corazón se hinchaba de emoción. A pesar de todo, su hijo menor había venido. Tal vez, solo tal vez, no era demasiado tarde. Me alegra que estés aquí, hijo, dijo Ernesto, su voz cargada de emoción. Por favor, toma asiento. Una vez que todos estuvieron sentados, un silencio incómodo llenó la habitación. Fue Carlos quien lo rompió primero. Bueno, papá, dijo, cruzándose de brazos. ¿Vas a decirnos de qué se trata todo esto? Ernesto miró a cada uno de sus hijos antes de hablar. He tomado una decisión importante, comenzó. Una decisión que afectará a todos nosotros. ¿De qué estás hablando?, preguntó Lucía, su voz mezclando curiosidad y preocupación. He decidido cambiar mi testamento, dijo Ernesto sin rodeos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Lucía fue la primera en reaccionar. Cambiar tu testamento, repitió, su voz subiendo una octava. ¿Qué quieres decir con eso, papi? Ernesto se inclinó hacia adelante en su silla. Quiero decir exactamente eso, Lucía. He estado pensando mucho sobre nuestra familia, sobre el legado que quiero dejar. Y me he dado cuenta de que les he fallado como padre. ¿Fallado?, interrumpió Carlos, su rostro enrojeciendo. ¿De qué estás hablando? Nos has dado todo lo que hemos querido. Exactamente, dijo Ernesto con tristeza. Les he dado todo lo que han querido, pero no lo que realmente necesitaban. Los he convertido en adultos dependientes, incapaces de valerse por sí mismos. Alejandro, que había permanecido en silencio hasta ese momento, habló. ¿Y qué piensas hacer al respecto, papá? Ernesto miró a su hijo menor con una mezcla de orgullo y tristeza. De los tres, Alejandro siempre había sido el más perspicaz. He decidido donar la mayor parte de mi fortuna a organizaciones benéficas, dijo Ernesto. El caos estalló inmediatamente. ¿Qué?, gritó Lucía, poniéndose de pie de un salto. No puedes hacer eso, papá, te has vuelto loco, exclamó Carlos, su rostro pasando del rojo al pálido en segundos. Alejandro simplemente se recostó en su silla, una expresión indescifrable en su rostro. Silencio. La voz de Ernesto resonó con una autoridad que hacía años que no usaba.
Sus hijos se callaron instantáneamente, mirándolo con una mezcla de shock y miedo. No he terminado, continuó Ernesto. Cada uno de ustedes recibirá una cantidad modesta para empezar. Lo suficiente para vivir cómodamente si lo manejan bien. Pero el resto irá a aquellos que realmente lo necesitan. Pero papi, protestó Lucía, lágrimas formándose en sus ojos. ¿Qué hay de mis inversiones? ¿De mi estilo de vida? ¿Y mis negocios?, añadió Carlos. Necesito ese capital para expandirme. Ernesto sacudió la cabeza. Lo siento, pero eso se acabó. Es hora de que aprendan a vivir con sus propios medios. A construir algo por ustedes mismos. Esto es ridículo, espetó Carlos, poniéndose de pie. No puedes hacer esto. Impugnaremos el testamento. Pueden intentarlo, dijo Ernesto calmadamente. Pero les aseguro que no tendrán éxito. He tomado todas las precauciones legales necesarias. ¿Por qué nos haces esto?, sollozó Lucía. ¿Ya no nos amas? Ernesto sintió que su corazón se rompía ante las palabras de su hija. Al contrario, Lucía. Hago esto porque los amo. Porque quiero que sean personas independientes, capaces de encontrar la felicidad por sí mismos, no a través de mi dinero. Y si no queremos eso, desafió Carlos. ¿Y si estamos contentos con nuestras vidas tal como son? Entonces esa es su elección, respondió Ernesto. Pero ya no será financiada por mí. El silencio volvió a caer sobre la habitación. Lucía lloraba silenciosamente, Carlos parecía estar a punto de explotar de rabia, y Alejandro. Alejandro seguía observando todo con una expresión indescifrable. Hay algo más, dijo Ernesto después de un momento. Quiero intentar reconstruir nuestra relación. Como familia. Sin dinero de por medio. Reconstruir nuestra relación, repitió Carlos con incredulidad. Después de lo que acabas de hacer. Especialmente después de lo que acabo de hacer, insistió Ernesto. Quiero conocerlos. Realmente conocerlos. No como mis herederos, sino como mis hijos. Lucía soltó una risa amarga entre lágrimas. ¿Y cómo propones hacer eso? ¿Reuniones familiares semanales? Para empezar, sí, dijo Ernesto. Y tal vez podrían quedarse aquí por un tiempo. Todos ustedes, ¿quedarnos aquí? Carlos sacudió la cabeza. Papá, tenemos nuestras propias vidas, nuestros propios hogares. Lo sé, dijo Ernesto. Pero les estoy pidiendo que me den una oportunidad. Una oportunidad de ser el padre que debería haber sido todos estos años. El silencio que siguió fue tenso, cargado de emociones contradictorias. Finalmente, fue Alejandro quien habló. Yo me quedaré, dijo simplemente. Todos se volvieron para mirarlo, sorprendidos. ¿Lo harás?, preguntó Ernesto, sin poder ocultar la esperanza en su voz. Alejandro asintió. Sí. Creo que todos necesitamos esto. Además, añadió con una pequeña sonrisa, no tengo nada mejor que hacer ahora que mi plan del restaurante en Bali se fue al traste. Ernesto sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas. Gracias, hijo. Lucía y Carlos intercambiaron miradas, claramente en conflicto. No lo sé, papá, dijo Lucía finalmente. Esto es mucho para procesar. Lo entiendo, dijo Ernesto. No espero una respuesta inmediata. Tómense el tiempo que necesiten para pensarlo. Mi puerta siempre estará abierta para ustedes. Carlos se puso de pie abruptamente. Necesito aire, murmuró antes de salir rápidamente de la habitación. Lucía lo siguió poco después, lanzando una última mirada confusa a su padre antes de irse. Ernesto y Alejandro se quedaron solos en el estudio, el silencio pesado entre ellos. ¿Estás seguro de esto, papá?, preguntó Alejandro finalmente. Ernesto asintió lentamente. Más seguro que nunca, hijo. Sé que no será fácil, pero es necesario, completó Alejandro. Lo entiendo. Ernesto miró a su hijo menor con una mezcla de orgullo y gratitud. Gracias por quedarte, Alejandro. Significa mucho para mí. Alejandro se encogió de hombros, pero había una pequeña sonrisa en sus labios. Bueno, alguien tiene que asegurarse de que no te vuelvas completamente loco en tu vejez.
Ernesto rió, sintiendo que un peso se levantaba de sus hombros. No sería fácil, lo sabía. Sus otros hijos probablemente estarían enojados por un tiempo. Pero por primera vez en años, sentía esperanza. Esperanza de que pudieran ser una verdadera familia de nuevo. Entonces, dijo Alejandro, recostándose en su silla. ¿Qué hacemos ahora? Ernesto sonrió. Ahora, hijo mío, empezamos de nuevo. Un día a la vez. Mientras tanto, en el jardín de la mansión, Carlos paseaba de un lado a otro, murmurando para sí mismo. Esto es una locura, exclamó, pasándose una mano por el pelo. ¿Cómo puede hacernos esto? Lucía, sentada en un banco cercano, sollozaba silenciosamente. No lo entiendo, Carlos. ¿Por qué ahora? ¿Qué hicimos mal? Carlos se detuvo y miró a su hermana. Por un momento, su ira se desvaneció, reemplazada por una profunda tristeza. No lo sé, Lucía. Tal vez papá tiene razón. Tal vez nos hemos aprovechado demasiado, ¿tú crees? Lucía lo miró, sorprendida por el cambio en su tono. Carlos suspiró y se sentó junto a ella. No lo sé. Es solo que, ¿cuándo fue la última vez que realmente hablamos con papá? Sin pedirle dinero o favores, Lucía se quedó en silencio, dándose cuenta de que no podía recordar la última vez que habían tenido una conversación real con su padre. Pero, dijo finalmente, ¿qué se supone que hagamos ahora? Toda mi vida, todo lo que sé hacer es gastar dinero. Carlos pasó un brazo alrededor de los hombros de su hermana. Tal vez eso es exactamente por lo que papá está haciendo esto. Para que aprendamos a hacer algo más. En ese momento, Alejandro salió al jardín. Se detuvo al ver a sus hermanos, inseguro de si debía acercarse. Hey, dijo Alejandro, acercándose cautelosamente a sus hermanos. ¿Cómo están? Carlos y Lucía levantaron la vista, sorprendidos por la aparición de su hermano menor. ¿Cómo crees que estamos?, espetó Carlos, pero su voz carecía de la ira anterior. Sonaba más derrotado. Alejandro se sentó en el césped frente a ellos, cruzando las piernas. Lo sé, es mucho para procesar. Pero creo que deberíamos darle una oportunidad a papá. Lucía lo miró incrédula. ¿Una oportunidad? Alejandro, acaba de desheredarnos prácticamente. ¿Cómo puedes estar tan tranquilo? Alejandro suspiró, arrancando distraídamente algunas briznas de hierba. No estoy tranquilo, Lucía. Estoy asustado. Como ustedes. Pero también estoy cansado. ¿Cansado de qué?, preguntó Carlos, frunciendo el ceño. De esto, Alejandro hizo un gesto abarcando la mansión y los jardines. De vivir en una burbuja dorada, sin conexión real con el mundo exterior. De ser conocido solo como el hijo del millonario Valdés. ¿No están cansados ustedes también? Carlos y Lucía intercambiaron miradas, un entendimiento silencioso pasando entre ellos. Tal vez, admitió Carlos después de un momento. Pero, ¿qué se supone que hagamos ahora? No sé hacer nada más que gastar dinero y hacer malas inversiones. Alejandro sonrió débilmente. Ese es el punto, ¿no? Aprender. Crecer. Convertirnos en las personas que podríamos haber sido si no hubiéramos nacido en el lujo. Lucía se secó las lágrimas, una chispa de determinación apareciendo en sus ojos. Supongo que tienes razón. Pero no será fácil. Nada que valga la pena lo es, respondió Alejandro. Entonces, ¿qué dicen? ¿Le damos una oportunidad a esta locura? Carlos y Lucía se miraron de nuevo, luego a su hermano menor. Lentamente, ambos asintieron. Está bien, dijo Carlos. Lo intentaremos. Pero si esto es algún tipo de truco, no lo es, interrumpió una voz desde la entrada del jardín. Los tres hermanos se volvieron para ver a Ernesto de pie allí, apoyado en su bastón. Les doy mi palabra. Hubo un momento de tensión mientras los cuatro Valdés se miraban entre sí. Luego, lentamente, Ernesto se acercó y se sentó en el banco junto a Lucía. Sé que esto es difícil para ustedes, comenzó. Y lo siento por eso. Pero quiero que entiendan que no hago esto para castigarlos.
lo hago porque los amo y quiero lo mejor para ustedes. ¿Y crees que quitarnos nuestra herencia es lo mejor para nosotros?, preguntó Carlos, aunque su tono era más de curiosidad que de acusación. Ernesto asintió. Creo que darles la oportunidad de descubrir quiénes son realmente, sin el peso de mi fortuna sobre sus hombros, es lo mejor que puedo hacer por ustedes ahora. Lucía se volvió hacia su padre, sus ojos todavía húmedos pero con una nueva resolución en ellos. ¿Y si fallamos? ¿Y si no podemos hacerlo por nuestra cuenta? Ernesto tomó la mano de su hija entre las suyas. Entonces estaré aquí para apoyarlos. No con dinero, sino con amor, consejo y aliento. Es lo que debería haber hecho desde el principio. Un silencio cayó sobre el grupo mientras cada uno reflexionaba sobre las palabras de Ernesto. Finalmente, fue Alejandro quien habló. Entonces, ¿cómo hacemos esto?, preguntó. ¿Cómo empezamos a ser una familia normal? Ernesto sonrió, una chispa de entusiasmo en sus ojos. Bueno, para empezar, ¿qué les parece si cocinamos la cena juntos esta noche? Los tres hermanos lo miraron sorprendidos. Cocinar, repitió Lucía. Pero papá, tenemos un chef. No esta noche, dijo Ernesto con firmeza. Esta noche, somos solo nosotros. Una familia normal cocinando una cena normal. Carlos soltó una carcajada incrédula. Dios mío, esto va a ser un desastre. Probablemente, acordó Ernesto, riendo también. Pero será nuestro desastre. Y así, los cuatro Valdés se dirigieron a la cocina, un poco temerosos pero también con una extraña sensación de emoción. Ninguno de ellos sabía realmente cómo cocinar, pero estaban dispuestos a intentarlo. En la cocina, el caos reinaba. Ollas y sartenes cubrían cada superficie disponible y el aire estaba lleno del olor a algo quemándose. Carlos, baja el fuego, gritó Lucía, agitando una nube de humo con un trapo. Vas a incendiar la casa. No sé cómo, respondió Carlos, mirando con desesperación los controles de la estufa. ¿Por qué hay tantos botones? Alejandro, mientras tanto, estaba luchando con un abrelatas, tratando de abrir una lata de tomates para la salsa. ¿Cómo demonios funciona esto?, murmuró para sí mismo. Ernesto observaba todo desde un rincón, una sonrisa divertida en su rostro. Debería haber estado preocupado por el estado de su cocina, pero en cambio, se sentía feliz. Por primera vez en años, sus hijos estaban actuando como una familia real, discutiendo y riendo juntos. Papá, llamó Lucía, soplando un mechón de pelo fuera de su cara manchada de harina. ¿No vas a ayudarnos? Ernesto rió y se acercó. Por supuesto, cariño. Aunque debo admitir que mi experiencia culinaria se limita a hacer café. Bueno, eso es más de lo que sabemos nosotros, dijo Carlos, finalmente logrando bajar el fuego. ¿Quién hubiera pensado que cocinar sería tan difícil? Supongo que hemos dado por sentado muchas cosas, reflexionó Alejandro, finalmente logrando abrir la lata de tomates y derramando la mitad del contenido sobre la encimera en el proceso. Ernesto asintió, ayudando a Alejandro a limpiar el desastre. Es cierto. Pero eso es parte del proceso de aprendizaje. Y estoy orgulloso de ustedes por intentarlo. Los cuatro trabajaron juntos, riendo de sus errores y celebrando sus pequeños triunfos. La pasta estaba un poco demasiado cocida, la salsa un poco quemada, y el pan de ajo más parecía carbón que pan, pero cuando finalmente se sentaron a la mesa, todos estaban sonriendo. Bueno, dijo Ernesto, levantando su vaso de agua, habían decidido prescindir del vino por esta noche, propongo un brindis. Por nuevos comienzos y por aprender juntos. Los demás levantaron sus vasos, chocándolos suavemente. Por nuevos comienzos, repitieron al unísono. Mientras comían su cena imperfecta pero llena de amor, la conversación fluyó naturalmente. Por primera vez en años, hablaron de sus vidas, sus sueños y sus miedos, sin la barrera del dinero entre ellos. ¿Sabes?, dijo Lucía después de un rato, siempre quise ser diseñadora de moda. Pero nunca lo intenté en serio porque, bueno, no necesitaba trabajar. Yo siempre me interesé por la fotografía, admitió Carlos. Pero parecía más fácil simplemente invertir en galerías que realmente aprender el oficio. Alejandro sonrió. Y yo, bueno, ustedes saben que siempre he querido cocinar.
Aunque después de esta noche, tal vez debería reconsiderarlo. Todos rieron, el ambiente más ligero de lo que había sido en años. Ernesto miró a sus hijos con orgullo y un poco de tristeza. Lamento no haber fomentado esos intereses antes. Estaba tan concentrado en construir un imperio para ustedes que olvidé ayudarlos a construir sus propias vidas. No es demasiado tarde, papá, dijo Alejandro suavemente. Estamos aquí ahora, ¿no? Ernesto asintió, sintiendo que sus ojos se humedecían. Sí, lo estamos. Y prometo que a partir de ahora, los apoyaré en lo que sea que quieran hacer. Sin presiones, sin expectativas. Solo quiero que sean felices, incluso si eso significa quemar más cenas, bromeó Carlos, aligerando el momento. Todos rieron de nuevo, el sonido llenando la casa de una manera que no lo había hecho en décadas. Después de la cena, se trasladaron a la sala de estar. Por un momento, hubo un silencio incómodo mientras todos se daban cuenta de que normalmente este sería el momento en que se retirarían a sus respectivas habitaciones o saldrían a sus compromisos sociales. ¿Y ahora qué?, preguntó Lucía, mirando alrededor de la habitación como si la viera por primera vez. Ernesto se levantó y se dirigió a un armario en la esquina. Después de hurgar por un momento, sacó una caja polvorienta. ¿Qué les parece un juego de mesa?, sugirió, mostrándoles una vieja caja de Monopoly. Carlos soltó una carcajada. ¿Monopoly? ¿En serio, papá? ¿Por qué no?, respondió Ernesto con una sonrisa. Parece apropiado, ¿no creen? Además, será divertido jugar con dinero falso por una vez. Alejandro se encogió de hombros, una sonrisa formándose en sus labios. ¿Por qué no? Aunque debo advertirles, soy bastante bueno en esto. Oh, ¿en serio?, desafió Lucía, una chispa competitiva en sus ojos. Ya veremos, hermanito. Y así, los 4 Valdés se sentaron alrededor de la mesa de café, riendo y discutiendo amigablemente mientras jugaban. A medida que avanzaba la noche, las tensiones del día se fueron disipando, reemplazadas por un sentimiento de camaradería que no habían experimentado en años. Cerca de la medianoche, con el juego aún sin terminar, Alejandro iba ganando. Para frustración de Lucía, Ernesto miró a su alrededor y sintió una oleada de gratitud. Sus hijos estaban aquí, riendo y bromeando entre ellos, actuando como la familia que siempre había deseado que fueran. Niños, dijo suavemente, interrumpiendo una acalorada discusión sobre si Carlos podía hipotecar Parque de la Paz. Todos se volvieron para mirarlo. Quiero que sepan que los amo. A todos ustedes. Y que estoy orgulloso de ustedes. Por un momento, hubo silencio. Luego, para sorpresa de todos, Lucía se levantó y abrazó a su padre. Nosotros también te amamos, papá, dijo, su voz quebrada por la emoción. Carlos y Alejandro se unieron al abrazo, y por un momento, los 4 Valdés se quedaron así, unidos no por el dinero o el deber, sino por el amor. Cuando finalmente se separaron, todos tenían los ojos húmedos, pero sonreían. Bueno, dijo Carlos, aclarándose la garganta, creo que es hora de que todos nos vayamos a dormir. Mañana será un día largo. Sí, acordó Lucía. Tengo que empezar a buscar cursos de diseño de moda. Y yo necesito investigar sobre escuelas de cocina, añadió Alejandro. Ernesto los miró con orgullo. Y yo estaré aquí para apoyarlos en cada paso del camino. Mientras todos se preparaban para irse a dormir, Ernesto se quedó un momento más en la sala de estar, mirando el tablero de Monopoly a medio terminar. Sonrió para sí mismo, pensando en cómo un simple juego había logrado unir a su familia de una manera que todo su dinero nunca había podido. Mañana traería nuevos desafíos, lo sabía. El camino por delante no sería fácil. Sus hijos tendrían que aprender a vivir de una manera completamente nueva, y él tendría que aprender a ser el padre que siempre debió haber sido. Pero por primera vez en mucho tiempo, Ernesto Valdés se fue a dormir con el corazón lleno de esperanza. El cambio que había temido durante tanto tiempo finalmente había llegado, y resultó ser exactamente lo que su familia necesitaba. La mañana siguiente amaneció gris y lluviosa, como si el clima reflejara la incertidumbre que flotaba en la mansión Valdés. Ernesto se despertó temprano, como era su costumbre, pero por primera vez en años, se sentía emocionado.
Ansioso, sí, pero también lleno de una energía que hacía tiempo no experimentaba. Se vistió rápidamente y bajó a la cocina, decidido a preparar el desayuno para sus hijos. Después de todo, si iban a empezar una nueva vida, bien podrían comenzar con una buena comida. Estaba en medio de una batalla con la cafetera cuando escuchó pasos detrás de él. «Papá». La voz somnolienta de Alejandro lo sobresaltó. «¿Qué estás haciendo?» Ernesto se volvió, una sonrisa avergonzada en su rostro. «Intentando hacer café. Aunque debo admitir que esta máquina me está ganando la batalla». Alejandro rió y se acercó. «Déjame ayudarte. Aprendí un par de cosas sobre café en mis viajes». Mientras Alejandro se hacía cargo de la cafetera, Ernesto lo observó con curiosidad. «Hijo, ¿por qué nunca me contaste sobre tus experiencias? Sobre las cosas que aprendiste en tus viajes». Alejandro se encogió de hombros, sin apartar la vista de su tarea. «Supongo que nunca pensé que te interesaría. Siempre parecías más preocupado por los negocios y el dinero». Las palabras golpearon a Ernesto como un puñetazo en el estómago. «Lo siento, Alejandro. Realmente lo siento. He sido un padre terrible, ¿no es así?» Alejandro finalmente lo miró, una expresión suave en su rostro. «No terrible, papá. Solo, distante. Pero estamos aquí ahora, ¿no? Estamos intentando cambiar las cosas». Ernesto asintió, sintiendo un nudo en la garganta. «Sí, lo estamos. Y prometo que a partir de ahora, quiero saberlo todo. Tus viajes, tus experiencias, tus sueños. Todo». Antes de que Alejandro pudiera responder, se escucharon más pasos y Carlos y Lucía entraron en la cocina, ambos con aspecto desaliñado y ojos somnolientos. «¿Qué es ese olor maravilloso?», preguntó Lucía, olfateando el aire. «Café recién hecho», respondió Alejandro con una sonrisa. «Cortesía de mis aventuras en Colombia». Carlos se dejó caer en una silla, frotándose los ojos. «Dios, lo necesito. No he dormido nada pensando en todo lo que tenemos que hacer». Ernesto se sentó frente a él, su rostro serio. «Sobre eso, hijos. Quiero que sepan que no tienen que hacer nada que no quieran. Si necesitan tiempo para adaptarse, para pensar en lo que realmente desean hacer con sus vidas, tómenselo». Lucía, que estaba hurgando en la nevera en busca de algo comestible, se volvió hacia su padre. «Pero papá, ¿qué pasa con el dinero? ¿Con nuestros gastos?» «No se preocupen por eso ahora», dijo Ernesto. «Les he asignado una cantidad mensual razonable a cada uno. No es una fortuna, pero les permitirá vivir cómodamente mientras encuentran su camino». Carlos frunció el ceño. «Pero dijiste que teníamos que aprender a valernos por nosotros mismos». «Y lo harán», aseguró Ernesto. «Pero no espero que pasen de vivir en el lujo a la pobreza de la noche a la mañana. Esto es una transición, no un castigo». Alejandro, que había terminado de preparar el café, comenzó a servir tazas para todos. «Tiene sentido. Necesitamos tiempo para adaptarnos, para aprender nuevas habilidades». Lucía asintió, sentándose con un plato de frutas que había logrado reunir. «Supongo que tienes razón. Pero, ¿por dónde empezamos?» Ernesto sonrió, sacando un sobre de su bolsillo. «Bueno, para empezar, tengo una sorpresa para ustedes». Los tres hermanos lo miraron con curiosidad mientras abría el sobre y sacaba 4 boletos. «¿Qué es eso?», preguntó Carlos, inclinándose para ver mejor. «Boletos de avión», respondió Ernesto. «A Italia». «Italia», exclamó Lucía, sus ojos brillando de emoción. «¿Vamos de viaje?». Ernesto asintió. «Pensé que sería bueno para nosotros pasar un tiempo juntos, lejos de todo esto. Un viaje familiar, como nunca hemos tenido». «Pero, ¿y tus negocios?», preguntó Carlos, sorprendido. «¿Y tu salud?». «Los negocios pueden esperar», dijo Ernesto con firmeza. «Y en cuanto a mi salud, bueno, el médico dice que un poco de aire fresco y cambio de escenario me vendrían bien. Además», añadió con una sonrisa pícara, «siempre he querido probar la verdadera pizza italiana». Alejandro rió. «Bueno, definitivamente puedo ayudarte con eso. Conozco un lugar increíble en Nápoles». Y así,
La conversación fluyó naturalmente mientras los cuatro Valdés desayunaban juntos, discutiendo planes de viaje y compartiendo historias. Por primera vez en años, se sentían como una familia real. Horas más tarde, mientras empacaban para el viaje, Ernesto se encontró en el pasillo fuera de la habitación de Lucía, escuchando sin querer una conversación entre ella y Carlos. ¿Crees que esto realmente funcionará?, preguntaba Lucía, su voz llena de duda. Quiero decir, un viaje a Italia no va a arreglar años de, bueno, ya sabes. No lo sé, Lu, respondió Carlos con un suspiro. Pero creo que papá lo está intentando de verdad. Y tal vez nosotros también deberíamos intentarlo. Hubo un momento de silencio antes de que Lucía hablara de nuevo. Tengo miedo, Carlos. No sé cómo ser normal. ¿Y si lo arruino todo? Hey, la voz de Carlos se suavizó. Estamos juntos en esto, ¿recuerdas? Todos estamos aprendiendo. Y si lo arruinamos, bueno, lo arruinaremos juntos. Ernesto sintió que su corazón se hinchaba de orgullo. Sus hijos estaban creciendo, madurando frente a sus ojos. Decidió que era momento de intervenir y tocó suavemente la puerta abierta. ¿Puedo pasar?, preguntó. Lucía y Carlos lo miraron sorprendidos, pero asintieron. Ernesto entró y se sentó en la cama junto a ellos. Escuché lo que estaban diciendo, admitió. Y quiero que sepan que entiendo sus miedos. Yo también estoy asustado. ¿Tú?, preguntó Lucía, incrédula. Pero siempre pareces tan seguro. Ernesto rió suavemente. Oh, cariño. He pasado la mayor parte de mi vida pretendiendo estar seguro. Pero la verdad es que estoy tan perdido como ustedes en esto. Nunca he sido un padre normal, nunca he tenido una relación normal con mis hijos. Pero quiero intentarlo. Quiero conocerlos, realmente conocerlos. Carlos lo miró fijamente. ¿Y si no te gusta lo que descubres? Imposible, respondió Ernesto sin dudar. Son mis hijos. Los amo incondicionalmente, sin importar qué. Nada de lo que descubra cambiará eso. Lucía se inclinó y abrazó a su padre, lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. Carlos se unió al abrazo un momento después. Los amo, niños, murmuró Ernesto, su voz quebrada por la emoción. Y prometo que, pase lo que pase, estaremos juntos en esto. Cuando finalmente se separaron, todos tenían los ojos húmedos, pero sonreían. Bueno, dijo Carlos, aclarándose la garganta, supongo que deberíamos terminar de empacar. Italia nos espera. Sí, acordó Lucía, limpiándose las lágrimas. Y tengo que decidir qué zapatos llevar. ¿Crees que 5 pares serán suficientes? Ernesto y Carlos intercambiaron miradas divertidas. Algunas cosas nunca cambian. ¿Qué tal si lo limitamos a 3 pares?, sugirió Ernesto gentilmente. Recuerda, estamos tratando de vivir de manera más modesta. Lucía hizo un puchero por un momento, pero luego asintió. Supongo que tienes razón. Será un desafío, pero puedo hacerlo. Ese es el espíritu, dijo Ernesto con una sonrisa. Ahora, si me disculpan, tengo que ir a ver cómo va Alejandro con su equipaje. Mientras Ernesto salía de la habitación, escuchó a Carlos decir, apuesto a que Alejandro solo está empacando una mochila. Siempre ha sido el más práctico de nosotros. Ernesto sonrió para sí mismo. Sus hijos estaban aprendiendo, creciendo, adaptándose. Y él estaba descubriendo nuevas facetas de ellos cada minuto. Encontró a Alejandro en su habitación, efectivamente empacando una mochila de viaje. ¿Eso es todo lo que vas a llevar?, preguntó Ernesto, sorprendido. Alejandro levantó la vista y sonrió. Es todo lo que necesito, papá. He aprendido a viajar ligero. Ernesto entró en la habitación, observando con curiosidad. Cuéntame más sobre eso. Sobre tus viajes, tus experiencias. Quiero saberlo todo. Alejandro pareció sorprendido por un momento, pero luego una sonrisa genuina iluminó su rostro. Bueno, ¿por dónde empiezo? ¿Qué tal la vez que me perdí en los Andes y terminé viviendo con una familia de alpaqueros por una semana? ¿Qué?, exclamó Ernesto, sentándose en la cama. ¿Cómo nunca supe de esto? Alejandro se encogió de hombros. Nunca preguntaste. Y yo, bueno,
supongo que asumí que no te interesaría. Oh, Alejandro, suspiró Ernesto. Lo siento tanto. He sido un padre terrible, ¿no es así? No terrible, corrigió Alejandro, sentándose junto a su padre. Solo, distante. Pero estamos cambiando eso ahora, ¿verdad? Ernesto asintió, poniendo una mano en el hombro de su hijo. Sí, lo estamos. Ahora, cuéntame todo sobre esos alpaqueros. Y así, mientras el sol se ponía fuera de la ventana, padre e hijo compartieron historias y risas, construyendo puentes sobre años de distancia y malentendidos. La mañana del viaje llegó con una mezcla de emoción y nerviosismo. Los 4 Valdés se reunieron en el vestíbulo de la mansión, rodeados de su equipaje. Lucía había logrado reducir sus zapatos a 4 pares, lo cual todos consideraron una victoria. ¿Todos listos?, preguntó Ernesto, mirando a su familia con una mezcla de orgullo y ansiedad. Carlos asintió, ajustándose la correa de su bolsa de viaje. Listo como nunca lo estaré. Lucía dio un último vistazo a su reflejo en el espejo del vestíbulo. Supongo que sí. Aunque aún no puedo creer que vayamos a viajar en clase turista. Alejandro rió, dándole un codazo juguetón a su hermana. Vamos, Lu. Será una aventura. Además, la comida de avión no puede ser peor que nuestro intento de pasta de la otra noche. Todos rieron ante el recuerdo, la tensión disipándose un poco. Ernesto miró a sus hijos con cariño. Antes de irnos, quiero que sepan algo. Este viaje no es solo unas vacaciones. Es un nuevo comienzo para nosotros. Una oportunidad de conocernos realmente, de ser la familia que siempre debimos ser. Lo sabemos, papá, dijo Carlos, su voz inusualmente suave. Y estamos dispuestos a intentarlo. Sí, acordó Lucía. Aunque aún no sé cómo ser normal. Ninguno de nosotros lo sabe, dijo Alejandro con una sonrisa. Pero eso es lo divertido, ¿no? Lo descubriremos juntos. Ernesto sintió que sus ojos se humedecían. Los amo, niños. Más de lo que nunca he sido capaz de expresar. Nosotros también te amamos, papá, respondió Lucía, abrazando a su padre. Carlos y Alejandro se unieron al abrazo, y por un momento, los 4 Valdés se quedaron así, unidos no por el deber o el dinero, sino por el amor. Finalmente, se separaron, todos un poco emocionados pero sonriendo. Bueno, dijo Ernesto, aclarándose la garganta. Supongo que es hora de irnos. Italia nos espera. Y con eso, la familia Valdés salió de la mansión, dejando atrás años de distancia y malentendidos, y dirigiéndose hacia un futuro incierto pero lleno de posibilidades. El viaje al aeropuerto fue una experiencia en sí misma. Por primera vez en sus vidas, los Valdés viajaban en un taxi común y corriente en lugar de su habitual limusina. Es más, acogedor de lo que esperaba, comentó Lucía, apretujada entre Carlos y Alejandro en el asiento trasero. Sí, si por acogedor te refieres a claustrofóbico, bromeó Carlos, pero había una sonrisa en su rostro. Ernesto, sentado en el asiento del copiloto, se volvió para mirar a sus hijos. ¿Saben? Esta es la primera vez que viajo en taxi en décadas. El taxista, un hombre de mediana edad con una poblada barba, rió. ¿En serio, señor? Pues bienvenido al mundo real. Aquí es donde sucede la vida de verdad. Alejandro sonrió. Tiene razón, ¿saben? Algunas de mis mejores experiencias de viaje han sido en transportes públicos. ¿Conoces a gente fascinante? Oh, cuéntanos más, dijo Lucía, genuinamente interesada. ¿Qué tipo de gente has conocido? Mientras Alejandro compartía historias de sus aventuras, Ernesto los observaba por el espejo retrovisor, maravillándose de cómo sus hijos parecían florecer ante sus ojos. Era como si el simple acto de salir de su burbuja de lujo hubiera abierto un mundo de posibilidades. Al llegar al aeropuerto, se enfrentaron a su siguiente desafío, hacer el check-in por sí mismos. ¿Qué quiere decir con que tenemos que hacer fila?, preguntó Lucía, confundida, mirando la larga cola frente al mostrador. Carlos suspiró. Creo que significa exactamente eso, Lu. Tenemos que esperar nuestro turno como todos los demás. Ernesto puso una mano en el hombro de su hija. Vamos, será una experiencia nueva.
Podemos usar este tiempo para charlar, ¿no les parece? Y así, los 4 Valdés se unieron a la fila, arrastrando sus maletas, Lucía luchando un poco con su equipaje excesivo. Para sorpresa de todos, el tiempo pasó rápidamente mientras conversaban, descubriendo cosas nuevas sobre cada uno. ¿En serio nunca has visto, El Padrino, papá?, preguntó Carlos, incrédulo. Ernesto se encogió de hombros. Nunca tuve tiempo para películas. Siempre estaba trabajando. Bueno, eso tiene que cambiar, declaró Alejandro. Propongo una maratón de películas cuando volvamos. Lucía aplaudió emocionada. Oh, sí. Podemos hacer palomitas y todo. Como una familia normal. La palabra normal hizo que todos se detuvieran por un momento, mirándose entre sí. Luego, para sorpresa de todos, empezaron a reír. ¿Quién hubiera pensado que estaríamos aquí, haciendo fila en un aeropuerto, planeando una noche de películas?, dijo Carlos, sacudiendo la cabeza con una sonrisa. La vida da muchas vueltas, hijo, respondió Ernesto, sintiendo una calidez en su pecho que no había experimentado en años. Finalmente llegó su turno en el mostrador. La agente de viajes los miró con una sonrisa amable. Buenos días, ¿en qué puedo ayudarles? Ernesto dio un paso al frente, sintiéndose un poco nervioso. Buenos días. Tenemos una reserva para 4 a Roma, por supuesto, señor. ¿Puede darme sus pasaportes y el número de reserva, por favor? Mientras Ernesto buscaba los documentos, sus hijos observaban con una mezcla de asombro y diversión. Nunca habían visto a su padre hacer algo tan mundano. Aquí tiene, dijo Ernesto, entregando los pasaportes y el papel con el número de reserva. La agente comenzó a teclear en su computadora. Muy bien, señor Valdés. Veo que tienen asientos en clase turista. Equipaje para facturar. Sí, intervino Lucía rápidamente, levantando su enorme maleta. Definitivamente necesito facturar esto. La agente sonrió. Por supuesto. Vamos a pesarla. Oh, lo siento, señorita. Su maleta excede el límite de peso permitido. Lucía palideció. ¿Qué? Pero, ¿qué se supone que debo hacer? Tendrá que pagar un cargo adicional o retirar algunos artículos, explicó la agente amablemente. Lucía miró a su padre, esperando que él resolviera el problema como siempre lo había hecho. Pero para su sorpresa, Ernesto se mantuvo en silencio, mirándola expectante. Yo, supongo que tendré que sacar algunas cosas, dijo finalmente Lucía, su voz temblando ligeramente. Te ayudaré, se ofreció Alejandro, guiando a su hermana a un lado para reorganizar su equipaje. Mientras tanto, Carlos se acercó a su padre. ¿Estás bien, papá? Te ves un poco abrumado. Ernesto sonrió débilmente. Estoy bien, hijo. Solo, procesando todo esto. Es extraño, ¿sabes? Hacer cosas que la mayoría de la gente considera normales, pero que para nosotros son completamente nuevas. Carlos asintió, poniendo una mano en el hombro de su padre. Lo sé. Pero lo estamos haciendo juntos, ¿verdad? Eso es lo que importa. Ernesto sintió que su corazón se hinchaba de orgullo. Su hijo mayor, que siempre había sido tan centrado en los negocios y el dinero, ahora estaba mostrando una sabiduría y una empatía que Ernesto nunca había notado antes. Finalmente, Lucía y Alejandro regresaron, la maleta considerablemente más ligera. Listo, anunció Lucía, un poco desanimada pero determinada. Supongo que no necesitaba 3 pares de tacones después de todo. Todos rieron y la tensión se disipó. La agente terminó de procesar su check-in y les entregó las tarjetas de embarque. Que tengan un buen viaje, familia Valdés, dijo con una sonrisa. Mientras se alejaban del mostrador, Ernesto miró a sus hijos. Bueno, ¿qué les parece si buscamos algo de comer antes de pasar por seguridad? Oh, sí, exclamó Alejandro. Hay un lugar de comida rápida por allí que siempre he querido probar. Lucía arrugó la nariz. ¿Comida rápida? ¿En serio? Vamos, Lu, dijo Carlos, rodeando los hombros de su hermana con un brazo. Parte de esta experiencia es probar cosas nuevas, ¿no? Lucía suspiró dramáticamente, pero había una sonrisa en sus labios. Supongo que tienes razón.
pero si me da indigestión, los culparé a todos ustedes. Y así, la familia Valdés se dirigió hacia el restaurante de comida rápida, riendo y bromeando entre ellos. Para cualquier observador casual, parecían una familia normal en vacaciones. Y quizás, pensó Ernesto mientras observaba a sus hijos discutir sobre qué pedir, eso era exactamente lo que estaban empezando a hacer. En el restaurante, se enfrentaron a su siguiente desafío, hacer fila para pedir su comida. ¿No podemos simplemente sentarnos y que alguien venga a tomarnos la orden?, preguntó Lucía, mirando confundida el mostrador lleno de gente. Alejandro rió. No funciona así aquí, Lu. Tenemos que hacer fila, pedir nuestra comida y luego buscar una mesa. Oh, dijo Lucía, un poco avergonzada. Supongo que tengo mucho que aprender. Ernesto puso una mano en el hombro de su hija. Todos estamos aprendiendo, cariño. Es parte de la aventura. Mientras hacían fila, Carlos estudiaba el menú con interés. ¿Saben? Nunca he comido una hamburguesa de estas. Siempre me parecieron, bueno, comida de pobres. Carlos, advirtió Ernesto, pero Alejandro intervino. No te preocupes, papá. Carlos tiene razón en admitirlo. Todos hemos sido bastante snobs con la comida. Pero te sorprenderías de lo deliciosas que pueden ser estas hamburguesas. Cuando llegó su turno de pedir, Ernesto se encontró completamente perdido. Yo, ¿qué me recomiendan?, preguntó al joven detrás del mostrador. El chico, que no podía tener más de 18 años, sonrió amablemente. ¿Primera vez aquí, señor? No se preocupe, le recomiendo nuestro combo especial. Viene con hamburguesa, papas fritas y refresco. Suena interesante, dijo Ernesto. Tomaré uno de esos. Los demás siguieron su ejemplo, y pronto se encontraron buscando una mesa con sus bandejas llenas de comida. No puedo creer que esté a punto de comer esto, murmuró Lucía, mirando su hamburguesa con una mezcla de curiosidad y aprensión. Vamos, Lu, la animó Alejandro. Dale una oportunidad. Podría sorprenderte. Lucía tomó un pequeño bocado y sus ojos se abrieron con sorpresa. Oh, esto está realmente bueno. Carlos, que ya iba por la mitad de su hamburguesa, asintió con entusiasmo. Lo sé. ¿Cómo hemos vivido sin esto todos estos años? Ernesto observaba a sus hijos con una sonrisa, su propia comida olvidada por el momento. Verlos así, disfrutando de algo tan simple como una comida rápida en el aeropuerto, le llenaba el corazón de una alegría que no había experimentado en años. ¿No vas a comer, papá?, preguntó Alejandro, notando que Ernesto no había tocado su comida. Oh, sí, por supuesto, dijo Ernesto, saliendo de sus pensamientos. Tomó su hamburguesa y dio un bocado tentativo. Para su sorpresa, estaba deliciosa. Vaya, dijo después de tragar. Esto es bastante bueno, ¿verdad?, dijo Carlos, sonriendo. ¿Quién lo hubiera pensado? Mientras comían, la conversación fluyó naturalmente, tocando temas que nunca antes habían discutido como familia. Entonces, Alejandro, dijo Ernesto, cuéntanos más sobre tus planes de abrir un restaurante. ¿Qué tipo de comida te gustaría servir? Alejandro pareció sorprendido por el interés genuino de su padre, pero respondió con entusiasmo. Bueno, he estado pensando en una fusión de cocina italiana y sudamericana. Algo que refleje mis viajes y experiencias. Eso suena fascinante, dijo Lucía. Tal vez podrías hacer una versión gourmet de esta hamburguesa. Todos rieron y Alejandro asintió. ¿Sabes qué? No es mala idea. Una hamburguesa de ternera wagyu con salsa de trufa y pan de focaccia. Oh, Dios mío, gimió Carlos. Ahora me has hecho desear algo que ni siquiera existe. Ernesto miró a su hijo menor con orgullo. Suena como que tienes una visión clara, Alejandro. Cuando volvamos, me gustaría que me contaras más sobre tu plan de negocios. Alejandro miró a su padre, una mezcla de sorpresa y gratitud en sus ojos. ¿En serio? Gracias, papá. Eso significaría mucho para mí. Ernesto asintió. Por supuesto. Quiero apoyarlos en sus sueños, a todos ustedes. Carlos, Lucía, ¿qué hay de ustedes?
¿Tienen ideas sobre lo que les gustaría hacer? Carlos se removió incómodo en su asiento. Bueno, siempre me ha interesado la fotografía. Pero nunca lo consideré como una carrera seria. ¿Por qué no?, preguntó Ernesto suavemente. Carlos se encogió de hombros. Supongo que nunca pensé que fuera lo suficientemente importante. Siempre asumí que tendría que hacerme cargo de la empresa familiar. Ernesto sintió una punzada de culpa. Lo siento, hijo. Nunca quise que sintieras que tenías que sacrificar tus pasiones por el negocio familiar. Lo sé, papá, dijo Carlos con una pequeña sonrisa. Y gracias. Tal vez cuando volvamos pueda investigar sobre clases de fotografía. Me parece una idea excelente, dijo Ernesto. ¿Y tú, Lucía? Lucía, que había estado escuchando en silencio, habló con voz suave. Yo siempre he querido diseñar ropa. No solo comprarla y usarla, sino crearla. Eso es maravilloso, cariño, dijo Ernesto. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Lucía se encogió de hombros. Supongo que temía que pensaras que era frívolo. Que no era un trabajo real, punto. Ernesto sintió que su corazón se rompía un poco. ¿Cuánto daño había hecho sin darse cuenta, haciendo que sus hijos sintieran que no podían compartir sus verdaderos sueños con él? Lucía, Carlos, Alejandro, dijo, mirando a cada uno de sus hijos a los ojos. Quiero que sepan que estoy orgulloso de ustedes. De quiénes son, de lo que quieren ser. Y prometo que de ahora en adelante haré todo lo posible para apoyarlos en sus sueños, sean cuales sean. Los tres hermanos miraron a su padre, sus ojos brillando con emoción contenida. Fue Lucía quien finalmente rompió el silencio, lanzándose a abrazar a Ernesto. Gracias, papá, susurró, su voz quebrada por la emoción. Carlos y Alejandro se unieron al abrazo, y por un momento, los cuatro Valdés se quedaron así, abrazados en medio de un ruidoso restaurante de comida rápida en el aeropuerto, ignorando las miradas curiosas de los demás comensales. Cuando finalmente se separaron, todos tenían los ojos húmedos pero sonreían ampliamente. Bueno, dijo Carlos, aclarándose la garganta, creo que deberíamos terminar de comer. No queremos perder nuestro vuelo. Tienes razón, acordó Ernesto, dando otro mordisco a su hamburguesa. Aunque debo admitir que estoy empezando a entender por qué a la gente le gusta tanto esta comida rápida. Alejandro rió. Espera a que pruebes la pizza en Italia, papá. Te va a volar la mente. Mientras terminaban su comida, la conversación se volvió hacia sus planes para el viaje. Entonces, dijo Lucía, limpiándose la boca con una servilleta, ¿qué vamos a hacer primero cuando lleguemos a Roma? Ernesto sonrió. Bueno, había pensado que podríamos visitar el Coliseo. Siempre he querido verlo en persona. Oh, es impresionante, dijo Alejandro. Pero le sugiero que también exploremos algunos lugares menos turísticos. Conozco un pequeño restaurante en Trastevere que sirve la mejor pasta que he probado en mi vida. Eso suena maravilloso, dijo Lucía. Aunque, ¿creen que podríamos también hacer un poco de compras? He oído que las boutiques italianas son increíbles. Carlos puso los ojos en blanco con cariño. Algunas cosas nunca cambian, Lu? Lucía le sacó la lengua juguetonamente. Hey, si voy a ser diseñadora de moda, necesito investigar, ¿no? Todos rieron, y Ernesto sintió una oleada de afecto por sus hijos. Era asombroso cómo, en tan poco tiempo, habían pasado de ser prácticamente extraños a una familia que bromeaba y hacía planes juntos. ¿Saben qué?, dijo Ernesto. Hagámoslo todo. El Coliseo, la comida, las compras. Quiero experimentar Italia con ustedes, hacer todas esas cosas que nunca hicimos como familia. Me parece perfecto, dijo Carlos. Aunque, ¿creen que podríamos también visitar algunas galerías de arte? Siempre he querido ver las obras de los maestros italianos en persona. Por supuesto, acordó Ernesto. De hecho, ¿por qué no hacemos esto? Cada uno de nosotros puede elegir una actividad o lugar que realmente quiera experimentar y nos aseguraremos de incluirlo en nuestro itinerario. Me encanta esa idea, dijo Alejandro. Yo elegiría un tour gastronómico por el mercado de campo de Fiori. Perfecto, dijo Ernesto. Lucía,
¿tú qué eliges? Lucía pensó por un momento. Me gustaría visitar la Fontana di Trevi al atardecer. Dicen que es mágica, suena romántico, bromeó Carlos, ganándose un golpe juguetón de su hermana. ¿Y tú, papá?, preguntó Alejandro. ¿Qué quieres hacer además de ver el Coliseo? Ernesto se quedó en silencio por un momento, pensativo. Saben, hay algo que siempre he querido hacer, pero nunca me he permitido. ¿Qué es?, preguntaron sus hijos al unísono, intrigados. Quiero aprender a hacer pasta casera, dijo Ernesto, con una sonrisa tímida. Siempre me ha fascinado ver a los chefs italianos hacerlo en la televisión, pero nunca tuve el tiempo, o el valor, supongo, para intentarlo yo mismo. Sus hijos lo miraron con sorpresa por un momento, y luego sonrieron ampliamente. Eso es genial, papá, dijo Alejandro. De hecho, conozco un excelente taller de cocina en Roma donde podemos aprender todos juntos. ¿Todos?, preguntó Lucía, pareciendo un poco aprensiva. Sí, todos, dijo Carlos, pasando un brazo alrededor de los hombros de su hermana. Vamos, Lu. Será divertido. Además, ¿quién sabe? Tal vez descubras que tienes un talento oculto para la cocina. Lucía rió. Lo dudo mucho, pero estoy dispuesta a intentarlo. Por papá, Ernesto sintió que su corazón se hinchaba de emoción. Gracias, niños. Esto significa mucho para mí. Para nosotros también, papá, dijo Alejandro suavemente. Para nosotros también. En ese momento, una voz en el altavoz del aeropuerto anunció que su vuelo comenzaría a abordar pronto. Oh, será mejor que nos movamos, dijo Ernesto, levantándose rápidamente. Espera, papá, dijo Carlos. Antes de irnos, hay algo que quiero hacer. Ante la mirada curiosa de su familia, Carlos sacó su teléfono. Quiero tomar una foto. Nuestra primera foto familiar real en años. Los demás sonrieron y se juntaron mientras Carlos configuraba la cámara frontal de su teléfono. Muy bien, todos digan, Italia, instruyó Carlos. Italia, corearon todos, sonriendo ampliamente mientras Carlos tomaba la foto. Cuando Carlos mostró la imagen, todos se quedaron en silencio por un momento. Allí estaban, los cuatro Valdés, con restos de comida rápida en la mesa frente a ellos, sus rostros brillando de felicidad. No se parecían en nada a la familia formal y distante que habían sido hace apenas unos días. Es perfecta, dijo Ernesto suavemente. La primera de muchas, espero. Definitivamente, acordó Alejandro. Ahora, ¿qué tal si vamos a abordar ese avión? Italia nos espera. Y así, la familia Valdés recogió sus cosas y se dirigió hacia la puerta de embarque, listos para comenzar su nueva aventura juntos. Mientras caminaban, Ernesto no pudo evitar pensar en lo mucho que habían cambiado en tan poco tiempo. Habían pasado de ser una familia unida solo por el dinero y las apariencias a una familia real, dispuesta a apoyarse mutuamente y a compartir nuevas experiencias. Mientras hacían fila para abordar, Ernesto miró a sus hijos. Carlos estaba mostrando a Lucía cómo ajustar la configuración de la cámara en su teléfono, prometiéndole enseñarle más sobre fotografía durante el viaje. Alejandro estaba hojeando una guía de Roma, marcando lugares que quería que todos visitaran. ¿Están listos?, preguntó Ernesto cuando llegó su turno de abordar. Sus hijos lo miraron, sonriendo. Listos, respondieron al unísono. Y mientras caminaban por la pasarela hacia el avión, Ernesto supo que, sin importar lo que les deparara el futuro, enfrentarían juntos cualquier desafío que se les presentara. Porque ahora eran más que una familia adinerada. Eran una familia unida por el amor, la comprensión y el deseo de crecer juntos. El viaje a Italia era solo el comienzo de su nueva vida. Una vida en la que el valor de las experiencias compartidas y el amor mutuo superaría con creces cualquier fortuna material. Y mientras se acomodaban en sus asientos de clase turista, riendo y bromeando entre ellos, Ernesto supo que había tomado la decisión correcta. El antiguo millonario podría haber perdido gran parte de su fortuna, pero había ganado algo mucho más valioso, una verdadera familia.